Dentro de exactamente 6 meses, cuando abras tu ordenador por la mañana, la forma en que interactúas con la tecnología será completamente diferente. No estoy exagerando. Lo que estás a punto de descubrir ya está en fase de pruebas, y llegará antes de lo que imaginas, pero no de la manera que quizás esperas, porque la promesa radiante de la inteligencia artificial esconde un lado sombrío, uno que sus propios constructores nos están suplicando que reconozcamos. La explosión de la IA generativa, que ha pasado de ser una curiosidad marginal a un componente central de nuestras vidas digitales en menos de un año, ha desatado no solo una ola de optimismo sin precedentes, sino también una creciente marea de inquietud. Nos referimos a las advertencias urgentes, y cada vez más organizadas que provienen directamente del corazón de la industria tecnológica, de las trabajadoras y trabajadores de IA que, día tras día, lidian con sus capacidades y, sobre todo, con sus limitaciones y peligros. Esta no es una advertencia de teóricos externos, o de críticos con poca comprensión técnica, no. Estas son voces que resuenan desde dentro de los gigantes tecnológicos, desde los mismos equipos que entrenan y evalúan los modelos de IA más avanzados del mundo. Estas IA a menudo alucinan, es decir, inventan hechos o datos que no son reales pero que suenan convincentes, lo que las hace poco fiables para información crítica como la salud o el derecho. No poseen un verdadero sentido común, ni una comprensión del mundo físico o social, lo que las lleva a cometer errores lógicos o contextuales absurdos. Tampoco pueden razonar de forma compleja o ética, de la misma manera que los humanos. Su conocimiento es estadístico, no conceptual. Además, los sesgos inherentes en los datos con los que fueron entrenadas se perpetúan y amplifican, lo que puede resultar en respuestas discriminatorias o injustas. Y, quizás lo más importante, requieren una supervisión humana constante para corregir sus errores y guiar su desarrollo, como bien saben quienes trabajan directamente con ellas. Los propios creadores admiten que estamos muy lejos de la inteligencia general. En comparación con los modelos de inteligencia artificial de hace tan solo 2 o 3 años, los actuales son exponencialmente más potentes y versátiles. Sin embargo, en términos de fiabilidad y alineación ética, la brecha sigue siendo considerable. Algunos enfoques priorizan un lanzamiento rápido al mercado, aceptando que la comunidad de usuarios encontrará los errores y los sesgos, para luego corregirlos. Otros adoptan una estrategia más cautelosa, invirtiendo más en pruebas internas y en equipos de ética dedicados antes del despliegue masivo, aunque esto a menudo les coloca en una desventaja de velocidad. Mientras que un modelo puede ser superior en la generación de texto creativo, otro puede destacar en la precisión de sus respuestas o en su capacidad para evitar sesgos flagrantes, a costa quizás de una menor fluidez o imaginación. La competencia real no es solo sobre quién tiene el modelo más grande, sino sobre quién logra el equilibrio más delicado entre potencia, utilidad y responsabilidad. El impacto y las consecuencias de estas advertencias de los trabajadores de IA se extienden mucho más allá de las paredes de las empresas tecnológicas. Dentro de la propia industria, estas voces están generando un debate interno profundo. Muchas empresas se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar la presión para innovar rápidamente con la creciente necesidad de responsabilidad ética. Esto podría llevar a una mayor inversión en equipos de alineación de IA, más recursos para la moderación y el entrenamiento de modelos, e incluso a la creación de nuevos roles dedicados a la auditoría ética de los algoritmos. También podría reconfigurar el equilibrio de poder, favoreciendo a las empresas que logren construir una reputación de confiabilidad y ética. Podríamos ver movimientos estratégicos hacia estándares de transparencia más altos, con más empresas publicando informes de impacto de IASA o abriendo sus modelos a la auditoría externa, aunque esto es aún una visión optimista. La resistencia interna podría obligar a los líderes a reconsiderar las métricas de éxito, moviéndolas de la simple velocidad de desarrollo a una combinación de velocidad y seguridad. El impacto en sectores específicos también es inmenso. En la *educación *, como señala el trabajador de Google, la exposición temprana a la IA, sin una base sólida en pensamiento crítico, podría ser perjudicial. Los estudiantes podrían depender ciegamente de las respuestas generadas por la IA, mermando su capacidad de análisis, investigación y razonamiento propio. Esto exige una reevaluación urgente de los currículos educativos, que deben incluir una sólida formación en alfabetización de IA y ética. En el sector del *salud, la confianza en la IA para diagnósticos o planes de tratamiento podría llevar a errores catastróficos si los modelos no están suficientemente supervisados o si contienen sesgos que afectan a ciertos grupos demográficos. La información errónea sobre medicinas o procedimientos generada por IA podría tener consecuencias mortales. En el *periodismo y los medios de comunicación la capacidad de la IA para generar noticias, imágenes y vídeos falsos de forma convincente representa un desafío sin precedentes para la verdad y la confianza pública.
La proliferación de desinformación podría socavar los pilares de la democracia. Y en la creatividad y las artes el valor del trabajo humano, la autoría y la originalidad están siendo cuestionados, generando debates sobre derechos de autor y el futuro de las profesiones creativas. Desde una perspectiva social y ética, los desafíos que plantea esta IA son multifacéticos. El debate sobre la responsabilidad algorítmica se intensifica. ¿Quién es culpable cuando un sistema de IA comete un error? ¿La empresa, el desarrollador, el usuario o el propio algoritmo? Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad son constantes, dada la ingente cantidad de datos utilizados para entrenar estos modelos, y el potencial de que sean utilizados para vigilancia o manipulación. La afectación al empleo es otro punto crítico, con estimaciones que predicen el desplazamiento de millones de puestos de trabajo y la necesidad de una profunda reconversión de habilidades. Esto podría agudizar las disparidades económicas si no se gestiona con políticas laborales innovadoras. Finalmente, la necesidad de una regulación clara y global es más urgente que nunca, para establecer límites, exigir transparencia y garantizar que la inteligencia artificial sirva al bien común en lugar de convertirse en una fuente incontrolada de riesgos y desigualdades. Las opiniones de expertos y las reacciones de la comunidad científica y tecnológica reflejan esta polarización. Líderes de opinión como Geoffrey Hinton, uno de los padrinos de la IA, que dejó Google para hablar más libremente sobre los riesgos existenciales de la IA, han advertido sobre los peligros del desarrollo sin control. Investigadores independientes como Gary Marcus han sido críticos persistentes, señalando las limitaciones fundamentales de los modelos actuales y la necesidad de un enfoque más basado en el sentido común y el razonamiento simbólico. No hay un consenso unánime. Mientras algunos expertos abogan por una pausa en el desarrollo, otros defienden la aceleración, argumentando que los beneficios superan con creces los riesgos, o que los problemas se pueden resolver sobre la marcha. Sin embargo, lo que sí es evidente es una creciente preocupación por la gobernanza de la IA la transparencia de los algoritmos y la supervisión humana continua Estos aspectos son los que destacan la mayoría de los expertos cautelosos. En la comunidad de desarrolladores y en los foros especializados, la discusión es igualmente intensa. Muchos desarrolladores que trabajan con estas herramientas en el día a día se muestran a la vez entusiasmados con las capacidades y frustrados con las limitaciones. Reportan constantemente las alucinaciones de los modelos, los sesgos inesperados y la dificultad de asegurar un comportamiento ético y predecible. Usuarios beta y early adopters han compartido experiencias tanto fascinantes como perturbadoras, desde chatbots que se vuelven extrañamente confesionales, hasta IA que generan contenido ofensivo o erróneo. Las preguntas más frecuentes que surgen en estas discusiones son: ¿podemos realmente confiar en estos sistemas para tomar decisiones importantes? Etalin, ¿quién es el responsable cuando un algoritmo falla con consecuencias graves? Etalin, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta tecnología beneficie a toda la humanidad y no solo a unos pocos? Mirando hacia el futuro, en el corto plazo es decir, en los próximos 6 meses, es probable que veamos mejoras incrementales en la fiabilidad de los modelos, con parches de seguridad más robustos y mejores filtros de contenido implementados por las grandes tecnológicas. También se espera el lanzamiento de más herramientas para detectar contenido generado por IA, y de plataformas que faciliten el feedback de los usuarios para la mejora continua. La adopción de la IA seguirá creciendo, pero posiblemente acompañada de un mayor escepticismo público y una demanda creciente de transparencia. Las barreras iniciales incluirán la dificultad de cambiar la mentalidad de «lo rápido es mejor», y la resistencia interna a implementar controles más estrictos que puedan ralentizar el ritmo de innovación. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará hacia modelos con mayor interpretabilidad, lo que se conoce como XAI, o inteligencia artificial explicable, donde podremos entender mejor cómo toman sus decisiones. Habrá un esfuerzo considerable en la alineación de valores, intentando codificar principios éticos en el diseño de los algoritmos. Es previsible que surjan nuevos competidores centrados específicamente en la IA, segura y ética, buscando diferenciarse por su compromiso con la responsabilidad. Podríamos ver la aparición de aplicaciones maduras, donde la IA se integre con una validación humana obligatoria en sectores críticos como la medicina o la banca. Los obstáculos técnicos incluirán cómo superar sesgos arraigados en datos históricos y cómo crear marcos de gobernanza que sean ágiles y efectivos. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una IA
que no solo sea potente sino también intrínsecamente más robusta, confiable y quizás, regulada por marcos internacionales. Los escenarios futuros plausibles incluyen una IA que actúe como una herramienta colaborativa superlativa, potenciando la creatividad y la productividad humanas, en lugar de sustituir ciegamente las funciones humanas complejas. Esto podría transformar radicalmente la educación, el trabajo y la gobernanza tecnológica, permitiendo que la sociedad aborde problemas complejos con una asistencia sin precedentes. Lo que antes era ciencia ficción, como sistemas que anticipan dilemas éticos y proponen soluciones equilibradas, podría comenzar a vislumbrarse en el horizonte, siempre y cuando se priorice la sabiduría y la precaución sobre la velocidad desmedida. Recapitulemos. Las propias trabajadoras y trabajadores de inteligencia artificial están alzando la voz para advertirnos sobre los riesgos y limitaciones de una tecnología que conocen íntimamente. Esto significa que la confianza ciega en la IA es un lujo que no nos podemos permitir, y que el pensamiento crítico es más esencial que nunca. En los próximos meses y años, veremos cómo estas advertencias obligan a la industria a reevaluar sus prioridades, buscando un equilibrio entre la innovación y la responsabilidad. Y a largo plazo, la forma en que interactuemos con la inteligencia artificial, y cómo la integremos en nuestra sociedad, dependerá en gran medida de si escuchamos y actuamos sobre estas voces internas. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con la tecnología. La forma en que la sociedad funcionará dentro de 3 a 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy si no gestionamos esto con cautela. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada ámbito de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Personas como Krista Pawlowski, una trabajadora de EYA en Amazon Mechanical Turk, cuya experiencia directa la llevó a un cambio de perspectiva radical sobre la ética de estas herramientas. O como un ingeniero de Google, que tras evaluar respuestas de modelos de búsqueda, decidió restringir el acceso de su propia hija a los chatbots hasta que desarrollase un pensamiento crítico robusto. Estas revelaciones, que emergen de la primera línea de la innovación, no son anécdotas aisladas, sino un patrón preocupante que se está convirtiendo en un clamor. Estas trabajadoras y trabajadores, que conocen la IA desde sus entrañas, están sintiendo una responsabilidad ineludible de advertir a sus amigos, a sus familias y, en última instancia, a toda la sociedad, sobre la necesidad de mantener una distancia prudente, una cautela informada, frente a una tecnología que, si bien promete maravillas, también encierra riesgos muy concretos. Su experiencia diaria les proporciona una visión privilegiada de las costuras, los fallos y los puntos ciegos de la inteligencia artificial, una perspectiva que contrasta fuertemente con la narrativa pulida y a menudo hiperbólica que se nos vende al público. Para entender la magnitud de este fenómeno, necesitamos retroceder en el tiempo y observar cómo hemos llegado a este punto de ebullición ética. Las preocupaciones sobre el impacto social y los sesgos algorítmicos no son, en absoluto, nuevas. Ya a principios de la década de 2010, con la proliferación de algoritmos de aprendizaje automático en áreas como la justicia penal o la calificación crediticia, los investigadores y activistas comenzaron a señalar los riesgos inherentes a los datos de entrenamiento sesgados y la falta de transparencia. En 2015, ya se documentaban casos de sesgo racial en sistemas de reconocimiento facial y en software de predicción de reincidencia criminal. Estos fueron los primeros toques de atención, las primeras grietas en la fachada de la neutralidad tecnológica. Luego, en 2018, el escándalo de Cambridge Analytica, aunque no directamente ligado a la IA generativa, puso de manifiesto cómo los datos y los algoritmos podían manipular la opinión pública a una escala sin precedentes, alimentando la desconfianza general. Los intentos previos de establecer marcos éticos sólidos, como los principios de Asilomar sobre IA o las directrices de la Comisión Europea, marcaron un camino, pero la velocidad del desarrollo de la IA generativa en los últimos 2 años ha superado con creces la capacidad de regulación y reflexión. Nos enfrentamos ahora a una ola completamente diferente. Mientras tanto, en este panorama de avance implacable, otras grandes empresas tecnológicas y centros de investigación también trabajan incansablemente en sus propios modelos de inteligencia artificial, impulsados por la misma carrera por la supremacía tecnológica. Google con su Gemini, Meta con Llama, Anthropic con Claude, y tantos otros, compiten por lanzar la IA más potente, más rápida y más inteligente. Aunque muchos de estos proyectos incluyen equipos dedicados a la ética y la seguridad, la realidad es que la presión del mercado, la necesidad de ser los primeros, o de estar a la vanguardia, a menudo prioriza la velocidad y la funcionalidad sobre la mitigación exhaustiva de riesgos. Las diferencias entre los enfoques radican en la inversión en alineación, es decir,
asegurarse de que la IA se comporte de acuerdo con los valores humanos y en la transparencia de sus modelos. Mientras algunos abogan por una aproximación más abierta y colaborativa, otros optan por el secretismo, lo que dificulta la auditoría externa y la identificación de posibles fallos éticos. Es en este contexto de una competencia feroz y un desarrollo a menudo opaco, donde las voces de las trabajadoras y trabajadores de IA adquieren un significado crucial. Ellos son los que ven de primera mano las consecuencias de priorizar la velocidad sobre la cautela, y es por eso que sus advertencias no pueden ser ignoradas. Pero, ¿cómo funcionan realmente estas inteligencias artificiales que generan tanta fascinación, y a la vez, tanta preocupación? La base de la mayoría de los sistemas de IA generativa actuales, como los modelos de lenguaje grande, o LLM, por sus siglas en inglés, se asienta en una rama de la inteligencia artificial conocida como aprendizaje profundo, que a su vez es una forma avanzada de redes neuronales. Imaginad un cerebro artificial masivo, pero en lugar de neuronas biológicas, tenemos nodos y conexiones matemáticas. Estos sistemas se entrenan con cantidades ingentes de datos, a menudo la mayor parte de Internet, para aprender patrones, relaciones y estructuras dentro de la información. La innovación técnica clave reside en la arquitectura de los transformadores, un tipo de red neuronal que permite a la IA procesar secuencias de datos, como frases o párrafos enteros, de manera no secuencial, y prestando atención a las partes más relevantes de esa secuencia. Es como si la IA no solo leyera un libro, sino que pudiera hojearlo rápidamente, identificar los capítulos y párrafos clave, y luego decidir qué partes son más importantes para construir su propia respuesta o generación. A diferencia de las IA anteriores, que eran como un estudiante que solo podía leer libros, esta nueva versión es como un estudiante que además puede ver videos, escuchar podcasts y practicar con ejercicios, integrando información de diferentes tipos de maneras completamente nuevas y mucho más sofisticadas. La arquitectura de estos modelos es verdaderamente compleja, compuesta por múltiples capas interconectadas. Cada capa se especializa en extraer diferentes características de los datos de entrada, desde patrones lingüísticos básicos hasta conceptos semánticos más abstractos. El sistema funciona como una cadena de procesamiento, donde la salida de una capa se convierte en la entrada de la siguiente, permitiendo que la información se refine y se abstraiga progresivamente. Los componentes principales incluyen módulos de codificación que interpretan la entrada del usuario, módulos de decodificación que generan la respuesta, y los mecanismos de atención que mencionábamos, cruciales para que la IA sepa qué partes de la entrada son más relevantes para la tarea en cuestión. Estos componentes no se comunican de forma lineal o simple. En realidad, intercambian información en una red densamente interconectada, ajustando sus pesos o la fuerza de sus conexiones millones de veces durante el proceso de entrenamiento. Cada parte juega un papel fundamental. Los codificadores transforman nuestra consulta en un formato que la IA puede entender. Los decodificadores construyen la respuesta palabra por palabra, y los mecanismos de atención aseguran que la respuesta sea contextualmente relevante y coherente. El proceso de funcionamiento comienza con un preentrenamiento masivo, donde el modelo aprende a predecir la siguiente palabra en millones de textos. Esto le da una comprensión general del lenguaje y sus matices. Luego, viene el ajuste fino, donde se le enseña a realizar tareas específicas, como responder preguntas o resumir textos. Lo que hace a estos modelos diferentes de los métodos anteriores es su capacidad para generalizar y generar contenido completamente nuevo, que no estaba presente en sus datos de entrenamiento, pero que es sorprendentemente coherente y relevante. Antes, una IA podía clasificar o predecir basándose en lo que había visto. Ahora, puede crear. Es más eficiente y efectivo porque, al aprender de tal volumen de datos, puede capturar una gama increíblemente amplia de conocimientos y estilos. Sin embargo, esta misma capacidad es la que genera inquietud entre quienes la construyen. Imagina un pintor que en lugar de copiar una obra, ha aprendido a pintar observando millones de cuadros. Puede crear algo original, pero sus pinceladas reflejarán todos los sesgos y limitaciones del arte que ha consumido. No es que el pintor entienda el arte, sino que ha aprendido a imitar sus formas y estructuras de manera brillante. Y esto puede ser engañoso. En la práctica, estas inteligencias artificiales han demostrado capacidades asombrosas que antes parecían cosa de ciencia ficción. Primero, en la generación de texto pueden redactar desde correos electrónicos y artículos de blog hasta guiones de vídeo y código de programación en cuestión de segundos. Por ejemplo, puedes pedirle que escriba un artículo sobre la historia de la inteligencia artificial, y te entregará un texto coherente y bien estructurado en apenas un minuto. Antes, esto requería horas de investigación y redacción humana. La diferencia es abismal. Segundo, en la moderación y evaluación de contenido como el trabajo de Krista Pawlowski,
Ella, como muchos otros, clasifica tweets, imágenes o audios para identificar si son racistas, sexistas, violentos o desinformativos. La IA asiste en preseleccionar o incluso clasificar directamente contenido. Antes, esto era un proceso enteramente manual, lento y costoso. Ahora, la IA puede procesar millones de piezas de contenido al día, pero con el riesgo de errores cruciales, como el que descubrió Pawlowski, donde un término ofensivo podría pasar desapercibido, generando una propagación de contenido dañino. Tercero, en la *** optimización de búsquedas y chatbots de atención al cliente ***, donde la IA genera respuestas directas a preguntas complejas, evitando que el usuario tenga que navegar por múltiples enlaces. Esto significa que ahora puedes obtener una explicación concisa sobre un concepto científico sin abrir 20 pestañas. Por ejemplo, en lugar de buscar síntomas de la gripe y leer varios artículos, la IA te puede dar una lista directamente. Antes, esto implicaba una búsqueda activa y un filtrado de información. La comodidad es innegable. Cuarto, en ***, traducción y resumen de documentos extensos ***, la IA puede condensar un informe de 100 páginas en un resumen de una, o traducir instantáneamente un documento a múltiples idiomas. Esto significa que ahora una empresa global puede comunicar un mensaje de forma unificada en todo el mundo en minutos. Antes, se requerían traductores profesionales y editores, con tiempos de entrega que podían ser de días o semanas. Sin embargo, a pesar de estas capacidades, las limitaciones actuales de la IA son significativas, y son precisamente la raíz de las advertencias de los trabajadores.